¿Estás cansado de estrategias difíciles y costosas? A veces el juego parece imposible de dominar para quienes son jugadores casuales. Pero tranquilo, porque hoy te traigo 3 estrategias fáciles desde los ayuntamientos más bajos y con equipamientos básicos para poder planear sin necesidad de estar horas y horas practicando un ejército. Antes de comenzar quiero aclarar que las estrategias difíciles suelen ser las más lindas y entretenidas del juego, pero ocurre que no siempre tenés el tiempo necesario para perfeccionarlas. A veces, simplemente querés farmear con el ejército más fácil y efectivo. Y está perfecto. Por eso es el motivo de esta guía. Si sos ayuntamiento bajo, quédate que el último es el mejor. Primer ejército. Dragones eléctricos. Este es el favorito de muchos, porque los E-Dragons se desbloquean relativamente temprano en Ayuntamiento 11 y son ideales para farmear. Los equipamientos clave son la flecha gigante de la reina arquera, el tomo eterno y la gema de furia del centinela, el escudo encadenado y el lanzacohetes de la luchadora y el orbe oscuro del príncipe esbirro. De ahí, combinalos con los que vos tengas. La composición del ejército, la combinación de hechizos y la tropa del castillo son súper básicas. Los sopladores son tu objetivo principal. Con la flecha gigante de la reina arquera, vas a eliminar uno de ellos, el que te resulte más fácil. Si además podés quitarte de encima alguna torre de defensa aérea, aún mejor. La idea es que la reina continúe realizando limpieza lateral y te vas a apoyar de hechizos de tótem o de congelación para mantenerla con vida. En la esquina contraria, vas a usar a la luchadora con el escudo encadenado activado y uno o dos bebé dragones para eliminar todo ese compartimento. Una vez que la aldea quede dispuesta de esta manera similar a la que ven en pantalla, es momento de usar los globos en primer lugar para eliminar bombas o minas aéreas, y los dragones eléctricos junto al centinela y el príncipe esbirro después. La idea es que con la reina arquera y la luchadora hagamos un pasillo céntrico por el cual van a avanzar todos nuestros dragones eléctricos. Recordá que estás ingresando a espaldas del controlador que quedó en pie, para que no te moleste en tu ataque. Un tip valioso que te doy es entrar cerca del águila de artillería, para eliminarla rápidamente y que de ese modo realice la menor cantidad de golpes que sean posibles. Las rabias te las recomiendo usar al principio, ya que los dragones son lentos, y las congelaciones usalas en las torres infierno en único objetivo o los monolitos, que son su peor enemigo. El orbe oscuro y el tomo eterno del centinela cuando te aproximes al centro de la aldea o estés cerca del ayuntamiento. El arrojapiedras podés usarlo para realizar un recorte lateral y que los dragones eléctricos no se vayan por los costados. Trata de mantenerlos siempre dentro del aura del centinela para que reciban la protección del tomo eterno. Y termina limpiando con algunas arqueritas o tropas que hayas llevado de limpieza. Si sos ayuntamiento 17 o 18, podés usar más tótems que hechizos de rabia para distraer a las tiradoras o guardianes enemigos y la torre vengativa. En mi opinión, este ejército es muy sencillo, pero no es tan efectivo como los que voy a nombrar a continuación. Segundo ataque, Super Yetis. El ataque terrestre más fácil es el de Super Yetis. En este caso, los equipamientos claves son muy parecidos a los anteriores. Flecha gigante, tomo eterno y gema de furia, escudo encadenado y lanzacohetes. Pero acá está la diferencia. Vamos a usar el rey bárbaro con botas terremoto y balón punzante. La composición del ejército y hechizos es un poco más compleja que en el anterior, pero no deja de ser básica. En este caso, comenzarás con una caminata del centinela muy sencilla. La idea es eliminar solamente una de las esquinas de la aldea, así que no te engolosines queriendo romper demasiado, para que no se te muera el centinela. Y ojo, no tardes mucho tiempo, porque si no vas a tener fail time. Acompáñate de algún bebé dragón o hechizo de rabia para acelerar la caminata. Por la otra esquina, usarás a la reina arquera con la flecha gigante que va a desactivar cualquier invisibilidad que haya en la aldea, además de un hechizo de esqueletos y el cuartel de asedio para limpiar todo el lateral. Vas a ver que los pecas y las tropas que salgan del cuartel van a durar hasta el final del ataque. Y una vez que el pasillo está claro, un super rompemuros abrirá paso hacia el centro y todos los super yetis, con el centinela aprendiz y rey bárbaro, se dirigirán por donde vos busques. Nuevamente, ingresá por el sector cercano al águila de artillería para eliminarla rápidamente y conectar el núcleo a través de un hechizo de salto. Los Super Yetis con una rabia y las sanadoras curando su salud son imparables.
El tomo eterno, guardalo para mitigar la explosión del ayuntamiento, y las botas terremoto son las encargadas de abrir toda la aldea para que tus tropas, prácticamente intactas, sean las encargadas de limpiar todo. La luchadora real, finalmente, eliminará las últimas defensas junto a las tropitas de limpieza que llevas. En mi opinión, este ataque es un poco más difícil que el anterior, pero es muchísimo más efectivo, sin lugar a duda. Y antes de llegar al último y más fuerte, quería decirte que al final voy a hacer una aclaración muy importante para los 3 ejércitos, así que quédate. Último ejército, dragones. El spam más fácil y fuerte sigue siendo el de dragones normales. Lo mejor es que lo desbloqueas en Ayuntamiento 7, por lo que te va a servir incluso si sos Ayuntamiento bajo. Los equipamientos son exactamente los mismos que en el ejército de dragones eléctricos y la composición también es similar. La diferencia está en llevar unas clonaciones y ese dirigible bélico con globos en su interior. Aunque para ayuntamientos más altos vamos a hacer una pequeña modificación al final. Al igual que con los E-Dragons, lanza por una esquina a la reina arquera y su flecha gigante eliminando un controlador aéreo. Por el otro, como dijimos hoy, la luchadora con 1 o 2 bebé dragones que limpien ese compartimento. Recordá, lo más importante es hacer un buen pasillo hacia el núcleo de aldea por donde van a avanzar todo tu ejército, globos, dragones, príncipes birro y centinela. En este caso, luego de lanzar tus tropas, no actives el tomo eterno. Primero, desplega el dirigible bélico hacia el ayuntamiento. La idea es que los globos, con las clonaciones que están dentro del dirigible, sean los encargados de eliminar el ayuntamiento, y que los dragones no se vean afectados por su bomba explosiva. Y acaba la aclaración que decía sobre Ayuntamientos 18. Al subir de nivel, podés cambiar los globos del castillo por Super Yetis, que son aún más letales y el ejército se vuelve mucho más poderoso, sobre todo con estas aldeas que tienen un centro tan cargado de defensas. Cuidado, no lleves más tropas que el Super Yeti ni que los globos, porque se van a clonar esas tropitas y va a ser decepcionante para tu ataque. El dragón duque no lo incluí en ningún ataque porque se desbloquea recién en TH14 y la idea era traer ejércitos universales que puedan usar en todos los ayuntamientos, pero puedes reemplazarlo por la luchadora en cualquiera de todos los que traje, cumpliendo exactamente la misma función. ¿Conocías alguno de estos 3 ejércitos? La verdad es que son los más populares del juego. Recordá que hice un video rankeando los spam actuales del juego para que puedas ir a verlo y espero que te sean muy útiles estos 3 ataques que te presenté el día de hoy. Te mando un abrazo muy grande. Chau, chau.